Estamos de vuelta en la octava. Tengo varios comentarios que pasaré un momento más, justamente a propósito de Supermartes. Tengo, sin embargo, ya en la línea a Catalina Gómez. Ella es jefa de política social de UNICEF. Y pues le agradezco muchísimo que comparta las opiniones, no solamente que ella, sino que esta organización internacional y su base en México tienen a propósito de esta sentencia que suspendió el etiquetado como estaba programado, pues para advertir con información cuando un producto procesado es alto en azúcares, es alto en grasas trans, tiene, digamos, también niveles elevados de carbohidratos, en fin, esa información que comentaba en el editorial de ayer pareciera importante. Catalina, le doy la bienvenida, me da mucho gusto tenerle hoy aquí en la octava. Hola Ricardo, mucho gusto en saludarte y a todos los oyentes. Bueno, pues comienzo con la primera pregunta y tiene que ver con la argumentación que dio el juez de la séptima sala, el cual advierte, el juez séptimo, el cual advierte que no hubo suficiente discusión y sobre todo que la discusión no fue suficientemente transparente a propósito de este etiquetado. Yo te preguntaría si en efecto no se discutió, no fue transparente y si esos son argumentos para suspender pues una formulación que las distintas autoridades ya habían advertido, concretamente la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud. Adelante, Catalina. Sí, bueno, primero para aclarar que esta es una suspensión temporal y por lo tanto desde UNICEF lamentamos muchísimo esta decisión, pero instamos a que la misma pueda ser revisada teniendo en cuenta otros argumentos y otras consideraciones, comenzando por la urgencia que se tiene de adoptar este etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas. En cuanto a los argumentos que se utilizan, pues es una lástima, ninguno de los dos es cierto. El proceso de formulación del etiquetado fue un proceso transparente, participaron múltiples actores de la vida mexicana, desde instancias de gobierno, la sociedad civil, la academia, organismos internacionales, representantes de la industria de alimentos y bebidas y de empresas similares o de negocios complementarios. Se escucharon todas las posturas y definitivamente hubo en estos procesos, si bien no en sus primeros momentos, se fueron construyendo consensos. UNICEF tuvo el privilegio de ser parte de principio a fin de este grupo y puede constatar eso. Fue un proceso también que siguió todos los lineamientos de las secretarías de Economía y de Salud, quienes fueron los líderes de este esfuerzo. En cuanto al segundo argumento sobre la falta de evidencia o que no se consideró todo la evidencia académica o la evidencia más fuerte, pues también es una lástima que se vea de esa manera, porque todos quienes estamos a favor del etiquetado y en cada uno de sus puntos, desde la forma de las advertencias, desde el tipo de nutrimentos críticos que debían llevar etiquetado, desde también la decisión de prohibir que productos orientados a niños usen personajes y dibujos para que sean más atractivos y llamen su atención y por lo tanto su consumo fuese prohibido. Todos esos puntos, más muchos otros, fueron respaldados por evidencia científica, por mejores prácticas internacionales, por evidencia tanto de México como de otros países. Cuando uno pasa por ese proceso, pues tienes que revisar toda una serie de documentación y de evidencia y algunas se descarta, pero fue un proceso parte de esta discusión y también lo que primó en la discusión fue la visión de política pública, de salud pública, es decir, se descartaron evidencias que de pronto no estaban promoviendo ese interés y de pronto se fueron más por intereses comerciales o económicos y no olvidemos que el etiquetado frontal de alimentos es una medida de salud pública para controlar el consumo de ultraprocesados, que es lo que tiene
tan gravemente. México es uno de los países que más ultraprocesados consume en el mundo, y debemos frenar esta tendencia. A ver, Catalina, tengo para mí que decir que hubo discusión o no, o que hubo transparencia o no, o que hubo evidencia científica o no, pues siempre es un criterio comparado con otros etiquetados. El etiquetado que actualmente hay en los productos ultraprocesados, que yo insistiría, es un etiquetado muy difícil de entender, deberían venderlo junto con una calculadora para saber realmente lo que ahí dice, diseñado para no entender, pues se impuso por parte de la industria. Y no recuerdo un debate, y mira que vengo cubriendo periodísticamente esto desde hace 10 años, no recuerdo un gran debate, no recuerdo transparencia en ese debate, y no recuerdo evidencia científica a propósito de ese etiquetado. Me pregunto, ¿cómo se atreve un juez, ahora que sí hubo debate, que sí hubo evidencia científica, que llevamos discutiéndolo en medios, y lo llevan discutiendo los legisladores, y lo llevan discutiendo los funcionarios públicos con la industria? Es decir, a ver, la industria no ha hecho más que visitar a los periodistas para tratar de convencernos de sus argumentos. Me consta que no han parado de poner argumentos sobre la mesa. ¿Cómo se atreve un juez a negar lo obvio? Que ahora sí hubo lo que antes no hubo, y después de negarlo a suspender. Sí me tiene un poco impresionado. Yo sé que tu función en UNICEF no te permitiría responderme mi pregunta, pero ¿habrán comprado al juez? ¿Será vulnerable a la corrupción, al cohecho este juez? Mira, desde UNICEF no opinamos a ese nivel, pero lo que sí te puedo decir es que esa también es parte de las tácticas que usa la industria de alimentos y bebidas para oponerse a este tipo de medidas, donde puede comprar haber jueces cierto es una temor en táctica. su adopción. No necesariamente me refiero al tema de la compra, para estar muy claros en lo que me refiero, en intentar demeritar el proceso, intentarle restarle rigurosidad, en tratar de dilatarlo. Esas son tácticas muy comunes a las cuales ya se han aplicado para este caso particular del etiquetado, y no, digamos, no nos debería sorprender, pero lo que sí nos causa es tristeza y lamento y preocupación, porque en México hay una epidemia de obesidad y diabetes declarada desde el 2016, y el país y toda la población merece una serie de medidas fuertes, contundentes y efectivas para contrarrestar lo que está pasando en el país. Catalina, Entonces, el día de ayer me trencé con un editorial de mi colega Sergio Sarmiento, donde daba 3 argumentos, y te los pongo al hilo para solicitarte una reacción. La primera es que argumentos como los que estás dando no tienen evidencia científica detrás, sino que son parte de una creencia ideológica en contra de las empresas capitalistas, y que no se explica por qué ir en contra de las frituras o las sopas ramen, ¿no? Y ponerles estas etiquetas, pero no ir en contra de las garnachas, ¿no? Yo decía de los tacos de lengua, de ojo, de carnaza, que son tan buenos. Pero bueno, en efecto, hay una discusión que puso ahí Sarmiento, como nadie de los detractores de esta norma los había puesto, por eso fue la conversación así radiada. Te pregunto, ¿es ideológico? ¿No hay evidencia científica? ¿Es un problema en realidad de garnachas y no de pastelillos y una serie de productos ultraprocesados? Mira, bueno, nuevamente ya lo hemos tocado. El proceso de formulación del etiquetado consideró múltiple evidencia y mejores prácticas de otros países y experiencias. Una que sirvió mucho fue la experiencia chilena, que ya, si bien lleva poco de implementación, porque se adoptó en el 2016, y para que se vean todos los efectos, pues tiene que pasar mucho más tiempo, pero el ejemplo chileno ya tiene evaluaciones rigurosas donde han arrojado importantes números, importantes orientaciones que fueron consideradas para México. Por ejemplo, el caso chileno reporta que después de adoptar este etiquetado muy similar al propuesto para México, alrededor del 90% de la población entendió los sellos de advertencia, y el 80% le informó que le afectó y le ayudó a tomar una decisión de compra adecuada.
Y finalmente, un estudio reciente nos está informando que hubo una reducción del 25% en el consumo de bebidas azucaradas. Es decir, las experiencias de otros países no se tomaron porque a alguien le parecieron buenas o no, están basadas también en estudios rigurosos que van orientando con respecto a los resultados. Puedo mencionar muchos otros ejemplos del uso de esta evidencia científica, y sobre el artículo que mencionas, pues es muy desafortunado porque y esto quisiera comentarte a ti y a los oyentes de la importancia del etiquetado, pero también resaltar que el etiquetado no es lo único que se debería implementar para combatir el sobrepeso y obesidad. Pero lo que pasa es que el etiquetado es una de las medidas más eficientes. ¿Por qué? Porque le está llegando a un mayor número de población, y lo que quiere es incentivar justamente que la población consuma menos ultraprocesados y se vaya más por productos naturales y frescos. Habiendo dicho esto, efectivamente hay otras comidas típicas mexicanas que son absolutamente maravillosas y que la idea no es necesariamente dejar de consumirlas y son parte de la cultura mexicana. Pero lo que pasa es que también el consumidor tiene que tener más información sobre lo que le está haciendo bien o mal y generar conciencia que de pronto algún platillo, por más bueno que sea, de pronto no se lo debe comer todos los días. Entonces también es parte de generar mayor conciencia, mayor conocimiento. En cuanto, por ejemplo, a la población infantil, nos preocupa del ambiente obesogénico que se vive. ¿Eso qué significa? Que tú ves en las escuelas, los niños están bombardeados con productos ultraprocesados, con productos poco saludables. Entonces el etiquetado también tiene esta función de empezar a orientar no solamente a los adultos, sino a los niños de qué alimentos deben evitar y hacia dónde debe ir su consumo. Pero efectivamente debe aplicar tanto a lo que lleva sellos como a otro tipo de comidas, en donde más adelante, con mayor información, con mayor educación y mayor conciencia, también se puede empezar a generar un poco más de comprensión alrededor de lo que conlleva una buena alimentación y lo que son hábitos saludables. Última pregunta, ¿por qué UNICEF se mete en este tema? Es decir, ¿por qué no algún otro organismo internacional, algún otro organismo de la ONU? ¿Por qué son ustedes quienes se meten de cabeza en este proyecto? Sí, mira, para UNICEF la situación en México es preocupante. Como te comentaba, desde el 2016 hay una emergencia declarada por diabetes y obesidad, pero actualmente más de un tercio de los niños y adolescentes, o sea, de los escolares y los adolescentes, sufre de sobrepeso y obesidad en México, y esta tendencia va creciendo. Entonces, UNICEF, como una de las instancias de Naciones Unidas que vela por el mejor interés de la infancia y por su bienestar, estamos preocupados y queremos tomar acción. Tenemos experiencia en nutrición, en bienestar, en salud pública, y queremos traer lo que es nuestro conocimiento alrededor de ello para asegurar que el etiquetado propuesto sea sensible a la infancia, a la adolescencia. También hemos trabajado con otras agencias de Naciones Unidas como la Organización Panamericana de la Salud y otras, y somos parte de un grupo, no somos los únicos, pero definitivamente desde UNICEF lo que queremos velar es que el interés superior de la niñez prevalezca, que su salud, que el derecho a la información prevalezca por encima de intereses económicos o de otro tipo de intereses, y queremos verdaderamente frenar esta tendencia que tanto le afecta a la obesidad a toda la población. Catalina Gómez, jefa de Política Social de UNICEF México, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con estos argumentos. Estaremos muy atentos. No se olvide que esta es una suspensión temporal. Ojalá encontremos una solución pronta, porque esta es una medida que efectivamente podría hacer que descienda la obesidad y podría hacer que descienda esta epidemia terrible de diabetes. Vamos a corte. De vuelta tengo a Gibran Ramírez, vamos a escucharlo hablar de una serie de temas de política social, una serie de análisis que son pertinentes, pero en particular me interesa mucho preguntarle cómo vamos a hacerle en este país para detonar una tasa de crecimiento pues a la altura de nuestras expectativas.
Corte y regresamos.